El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que permitirá a su país confiscar bienes o de empresas o individuos de Estados Unidos en caso de que Washington utilice los fondos de Moscú congelados como piden Ucrania y sus aliados para financiar la defensa de Kiev. La medida de Moscú se da a conocer justo cuando el asunto marca un punto central de la agenda en una reunión de los ministros de finanzas del G7 este jueves 23 de mayo pasado. El decreto del Kremlin se llamó como una repercusión por acciones poco amistosas de los Estados Unidos de América. Vamos a ver la noticia que vamos a analizar el día de hoy. Vladimir Putin, el implacable líder ruso, ha dado un golpe de efecto a las acciones hostiles de Washington, marcando un hito en la lucha económica entre ambas potencias. Con una firmeza que recuerda a los grandes momentos de la historia rusa, Putin firmó un decreto que establece un procedimiento especial para compensar los daños causados a Moscú por las confiscaciones estadounidenses. Este decreto, que reverbera con la fuerza de una sentencia histórica, permite el uso de propiedades estadounidenses en territorio ruso como compensación por la confiscación de activos rusos. En pocas palabras, incautarán los bienes gringos en un tono decidido. El texto del decreto destaca: las acciones hostiles de Washington han llevado a esta respuesta inevitable. Putin, conocido por su mano firme y estratégica, no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de las acciones estadounidenses y la firme respuesta de Rusia. El contexto de este decreto es crucial para entender la magnitud de la medida. El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley que aprobaba la confiscación de activos rusos congelados, destinándolos a Ucrania. Desde el Kremlin, las advertencias no se hicieron esperar. Describieron este paso como un robo realmente directo. Y ahora, con este decreto, Rusia está tomando medidas concretas para defender sus intereses. El procedimiento establecido por Putin no es simplemente una reacción impulsiva. Es una estrategia meticulosamente diseñada. El decreto permite que un propietario de activos confiscados presente una demanda bajo las leyes rusas para establecer la incautación ilegal de bienes por parte de Estados Unidos. Si un tribunal acepta la solicitud, pedirá a la Comisión de Control de Inversiones Extranjeras del gobierno una lista de las propiedades estadounidenses en Rusia. Esta comisión, siguiendo el principio de proporcionalidad, identificará los bienes de Washington que pueden ser utilizados para compensar los daños. El contexto histórico y económico detrás de estas acciones es complejo. Las sanciones occidentales contra Rusia, iniciadas con la reunificación de Crimea en el 2014 y exacerbadas por el conflicto en Ucrania, han tenido cierto impacto en la economía rusa. Sin embargo, a pesar de estas sanciones, Rusia ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Las consecuencias de la decisión de Rusia son profundas y variadas. En primer lugar, el decreto impacta directamente a numerosas empresas estadounidenses con inversiones y propiedades en Rusia. Gigantes corporativos como ExxonMobil, PepsiCo y McDonald's, que han operado en Rusia durante décadas, podrían ver sus activos en riesgo. Ahí lo tienes, Margarita Pécora. Buenas tardes. Buenas tardes. Para ¿Qué tal? todos, bienvenida como siempre a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. Igualmente para mí. Un gusto poder saludarte. Veía cómo se reiteraba aquí en el video la imagen de Vladimir Putin y bueno, después de haber visto esto me asaltó la imagen de un fornido hombre caucásico, pero subido al ring, con guantes de acero, pegándole derechazos a Joe Biden y a Blinken y tirándolos en la lona. Te digo esto porque, bueno, me tomo esta licencia para graficar el monumental contragolpe, porque yo creo que es eso lo que ha hecho Putin, que le ha propinado a sus adversarios estadounidenses con esa ordenanza o decreto que acaba de lanzar.
En serio, te digo, mi opinión es que antes de que saliera ese decreto ruso, ya Putin había reaccionado rápidamente y le había devuelto el golpe a Biden y a su jefe de Estado, a Anthony Blinken, por esa canallada que había significado ordenar el secuestro de los recursos financieros de Rusia, que no sé si te acuerdas que estaban depositados en bancos de la potencia occidental, y por algo más grave aún, que es que esa intención que manifestó Blinken de usar esos activos rusos incautados para aportarlos a los fondos de la reconstrucción de Ucrania. A mí me parece que eso es, vaya, sin miramiento alguno, fue una falta de respeto y una humillación, una burla hacia Rusia, porque Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando con otros países del G7 para hacer lo mismo con los activos soberanos inmovilizados de Rusia. Es decir, hay una operación que ya no es solo dentro de Estados Unidos, sino que trasciende, traspasa las fronteras de la potencia de la Casa Blanca para hacer lo mismo con los activos que estén en otros países del G7. Y eso me parece que es un acto de complicidad macabra y de una persecución económica contra Moscú que no tiene perdón. Un acto que además es de soberbia de los mandamás de la potencia del norte. Recordemos que hace unos días acá mismo en este canal, tú y yo, Ivette, estuvimos analizando la cobarde maniobra de Estados Unidos en su campaña de hostigamiento contra Moscú, cuando ordenaron congelar los activos que estaban congelados ahí en Washington, y decíamos que si bien no significaban en aquel momento una cifra muy grande, porque de lo que se hablaba era de unos 260.000 millones de euros, que equivalen a unos 282.000 millones de dólares, ese dinero ha permanecido congelado y lo querían o lo quieren, la intención es incautarlos y mandarlos para Ucrania. Pero todo esto tiene antecedentes y tiene una historia que creo que es bueno que la podamos refrescar. Es un pleito que se venía gestando, Ivette, hace semanas atrás, cuando JP Morgan demandó a BTV en Nueva York para detener los esfuerzos por recuperar 439.500 millones de dólares de una cuenta que fue bloqueada después de que Rusia envió su ejército a Ucrania en febrero pasado, del pasado año 2022. Aclaremos, para que todos tengamos clarito de qué se trata, que BTV es uno de los bancos al servicio del comercio exterior de Rusia, uno de los más importantes, y que fue sancionado por Estados Unidos. Así que hay que aclarar también que JP Morgan Chase es el banco más grande que tiene Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo también. Así que había dos colosos enfrentados del ámbito financiero, enfrentados en un pleito, que es lo que está marcando los precedentes de esto que está ocurriendo ahora. Así que hoy en día BTV, el banco ruso, desempeña un papel predominante en préstamos a la economía y al desarrollo del mercado de las actividades bancarias al por menor en Rusia. Sabemos que Rusia desarrolla una economía bastante activa y que no es la economía que realizaba cuando se trataba de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso también esa diferencia la hemos marcado. Así es que el Banco BTV fue establecido en octubre de 1990. Miren desde qué fecha viene creada, con la ayuda gubernamental, precisamente para alentar esas transacciones económicas extranjeras de las empresas rusas. Y apareció justamente en respuesta a las necesidades crecientes de las instituciones del país, de que antes de que saliera ese decreto que este jueves aprobó el Kremlin. Así que ya un tribunal ruso ya había ordenado el embargo de fondos en cuentas bancarias de JP Morgan en Rusia. Y eso lo mostraron los registros judiciales en una demanda que se presentó por el Banco Estatal BTV. Ya era un paso anticipado, adelantado a este decreto, así es que ya el camino estaba trillado
Por eso, al menos no nos sorprende, porque ya Vladimir Putin, con esa cualidad de reacción rápida, había dado ese primer paso y habían tenido este antecedente a favor. Ahora lo que se va a hacer es legalizar a través de este decreto toda la cuestión de indemnización, de embargo. Tienen que estudiar muy bien todo eso, se va a crear una comisión para ver cuáles son las empresas que van a estar, a las que se van a estar impactadas por esta situación y cuáles son los bienes que tiene cada una y los que se van a poder o no embargar. Yo creo que de eso se trata por el momento. Así es, Margarita, pues hemos sabido muy bien que durante las últimas semanas las negociaciones del Grupo de los Siete, que está conformado, para los que no lo conocen, por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, todos los que están allí también son parte de la OTAN y están bastante involucrados en este tema de sanciones contra Rusia. Han debatido cómo podrían explotar alrededor, pues, de los 300.000 millones de dólares que fueron incautados a Rusia, de acuerdo a los procesos que se dieron en torno al bloqueo, ¿no?, que se le ha venido imponiendo a este país. La advertencia del Kremlin de devolver ese golpe, que tú bien lo ilustraste con la medida del decreto, viene también porque el pasado 8 de mayo la Unión Europea también acordó de una manera provisional que alrededor de 3.000 millones de euros, que son los intereses que han producido 210.000 millones de euros de activos rusos congelados, fueran transferidos a Ucrania con el fin de financiar su recuperación y defensa militar. O sea, de todas maneras, estos movimientos financieros que pretenden estos países, pues obviamente no se iba a quedar Putin con eso. Entonces se supone que el 90% de esos fondos se podrían utilizar en municiones y equipos militares, ¿no? Y que según la Unión Europea, pues serían entregados más o menos a Kiev próximo en julio aproximadamente. Esto es una advertencia cuando Putin dice, qué pena, pero entonces si ustedes hacen eso, yo tomo la decisión también de bloquear, de incautar estos activos de empresas y personas que tengan negocios dentro de suelo ruso. Entonces, para mí, más que un golpe contundente en un ring de boxeo, Margarita, es un efecto boomerang perfecto. Lanzaron el golpe los de Occidente, empezó Estados Unidos y sus compañeros a hacer estos bloqueos y Putin le salió adelante con su misma medicina. Entonces, es muy importante atender que Moscú está tomando estas decisiones por acciones hostiles que Washington maneja. Ese es el texto original del decreto, de la decisión de emitir este decreto. Y tengamos en cuenta, Margarita, que cuando empezó el conflicto con Ucrania en el 2022, salieron varias empresas que ya estaban establecidas allá en Rusia. Una de ellas fue Starbucks, la cadena de café, por ejemplo. Salieron otras tantas de allí porque pues obviamente no estaban de acuerdo con el tema del conflicto, pero quedaron alrededor de 400 empresas en Rusia, funcionando perfectamente, haciendo negocios que han permitido también manejar la economía internacional. O sea, cierre total de alianzas comerciales directas con Rusia no ha habido. Entonces, esto también impactaría fuertemente
la economía no solamente propia de esas empresas, sino le pegaría directamente a la economía gringa. Entonces, aquí tenemos un buen escenario donde la guerra cambia de tinte y ya no solamente se embarca en un territorio de municiones, de tanques, de bombas, sino una guerra económica bien fuerte que se está desarrollando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, además hay que ver que los bienes a los que se refiere son muebles e inmuebles estadounidenses que están ubicados en territorio ruso, también valores y acciones de entidades legales rusas y propiedades de particulares estadounidenses o del gobierno de Estados Unidos. Al menos eso es lo que dice el decreto, que también subraya la creación de una comisión, como yo te decía hace unos minutos, una comisión por parte del gobierno ruso, que es la que se va a encargar, porque no es una cosa arbitraria, ni se va a tomar nada al azar, ni a decidir por simpatía a quién embargarle y a quién no, sino que se va a determinar la indemnización por un tribunal de aquí en adelante. Rusia va a poder incautar legalmente hablando, los bienes estadounidenses en suelo ruso. Y esto, bueno, como ya hemos remarcado, es una respuesta, pues, por supuesto, a las acciones hostiles de Estados Unidos contra el Kremlin. Yo lo que decía, estuve leyendo el decreto, por supuesto la letra chica, ¿no? Sino la información que varias agencias han amplificado, y estaba tratando de ver si había algún alcance hacia otros países. No, en este caso el decreto está destinado solamente a territorio estadounidense, pero eso no quiere decir que se cree más adelante una nueva ordenanza donde se amplíe el concepto de este decreto. Si es que Anthony Blinken cumple con esa amenaza de ir a hacer campaña proselitista entre los países del G7 para que también se comploten y incauten en los activos rusos en los bancos de esos países. Ya vemos que quiénes son los miembros del G7. Coincide que son de la OTAN, coincide que son los aliados que han estado todo el tiempo suministrando arsenal, dinero y ayudas a quién, al adversario más importante que tiene Rusia en este momento, que es Ucrania. Así es que todo está clarita la película, pero sí, claro, pudieran verse en una gran complicación si embargan algún bien ruso en alguno de esos países, porque vuelvo y te repito, esta orden, este decreto se puede ampliar fácilmente. Así es que no dudemos que eso pase muy pronto. Sí, claro, Margarita, es que estamos hablando de que Rusia podría tomar represalias confiscando 33.000 millones de euros. Esto equivale a 35.8 millones de dólares que están en el Depósito Nacional de Liquidaciones en Moscú. Lo que ocurre es que lo que hizo la Unión Europea al congelar los activos fue un acto ilegal. Claro. Por lo que Moscú está respondiendo a accionar. Entonces, hay una... Yo lo veo, perdón que te interrumpa, yo lo veo como un secuestro, porque como ellos saben que Rusia no puede pasar la frontera estadounidense, entrar allí a sacar su dinero de los bancos donde lo tienen congelado, entonces lo que hacen es eso, ¿no? Y por eso este decreto, para de manera legal poder pedir indemnización desde el lado ruso contra los perjuicios que ocasionen los que incauten las divisas rusas que están ahí. Es decir, ellos no han podido doblegar a Rusia y utilizan esta herramienta que es muy común en Estados Unidos
de el hostigamiento y de las sanciones financieras, económicas. Bueno, de eso hay un largo prontuario en la potencia de Biden de sanciones económicas a montones de países. Total, Margarita, el gran genio de dueño del mundo y que lamentablemente los países así lo han permitido históricamente. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial se le dio ese poder a Estados Unidos de dar, de decidir sobre el destino de todas las naciones. Y eso es grave porque no debería ser así, pero no solamente se le dio ese poder, sino que también ellos mismos se lo creyeron y nos lo han vendido históricamente también a través de diferentes medios, incluido el cine, lo sabemos, que ellos son los héroes defensores del mundo, dueños de la economía, dueños de la guerra, dueños de todo, y han decidido qué países surgen y qué países no. Y al que no les sirve, entonces lo van sacando del panorama. Vamos entonces, Margarita, a ver el siguiente segmento que tenemos preparado para hoy. Móvil, por ejemplo, ha tenido una presencia significativa en el sector energético ruso, colaborando en varios proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. La confiscación de sus activos en Rusia no solo afectaría sus operaciones, sino que también tendría repercusiones financieras considerables. PepsiCo, que ha sido una de las primeras empresas estadounidenses en ingresar al mercado ruso durante la Guerra Fría, podría enfrentar la pérdida de sus plantas de producción y distribución en Rusia. McDonald's, otro ícono de la presencia estadounidense en Rusia, podría ver sus restaurantes y propiedades incautados, afectando sus ingresos y su posición en el mercado ruso. Estas acciones no solo perjudicarían a las empresas individuales, sino que también enviarían un mensaje contundente a otros inversores occidentales sobre los riesgos de operar en un entorno de sanciones y represalias. Además de las empresas individuales, el impacto en el sistema financiero global es significativo. Pero Rusia podría ir más allá. El caso de Euroclear es particularmente revelador. Euroclear, con sede en Bruselas, ha acumulado miles de millones de euros en activos rusos congelados debido a las sanciones. Rusia ha presentado múltiples demandas contra Euroclear en tribunales rusos buscando recuperar los fondos congelados. Estas demandas, valoradas en miles de millones de dólares, reflejan la estrategia de Rusia de utilizar todas las herramientas legales disponibles para contrarrestar las sanciones occidentales. En el ámbito internacional, la decisión de Rusia tiene implicaciones más amplias para la política de sanciones global. Otros países que enfrentan sanciones occidentales podrían ver en la estrategia de Rusia un modelo a seguir, utilizando medidas de represalia similares para proteger sus propios intereses. Esto podría llevar a un aumento en las tensiones económicas y diplomáticas a nivel global, desafiando la eficacia y la legitimidad de las sanciones como herramienta de política exterior. Desde la diversificación de su economía hasta el fortalecimiento de sus relaciones con países no occidentales, el Kremlin ha mostrado una habilidad impresionante para manejar las presiones externas. La decisión de permitir el uso de propiedades estadounidenses en Rusia como compensación no solo es una respuesta directa a las acciones de Washington, sino también un mensaje claro al mundo sobre la capacidad de Rusia para proteger sus intereses. Este decreto podría implicar propiedades significativas desde bienes inmuebles hasta activos financieros, que ahora están bajo la lupa de las autoridades rusas. Pues bien, Margarita, aquí tenemos un tema bastante complejo porque no es simplemente el hecho de que Rusia haga este movimiento de confiscar estos bienes, muebles e inmuebles, como ya lo vimos en el video. Son las consecuencias de las que se pueden observar alrededor de esta incautación. Lo que hablaba sobre Euroclear es que si esta entidad quiebra,
y el Banco Central belga llega a revocar su licencia, podría desencadenar una crisis financiera global. Euroclear atesora 37 billones de euros, equivalentes a 40.1 billones de dólares en activos, de los cuales pues parte de ellos son los activos rusos congelados. En este sentido, pues otros activos también están atendiendo a empresas que operan directamente en Rusia, que tienen algo más estimado sobre los 288.000 millones de dólares. Entonces es un impacto a la economía mundial, porque recordemos que esas empresas están también en otras partes del mundo, y Rusia es bastante grande y bastante fuerte en ese sentido. Lo que hablábamos en el video sobre ExxonMobil, que es una petrolera, nada más y nada menos, operando algunas plantas asociadas pues a la petrolera rusa, ¿no? Por ejemplo, McDonald's, que si bien salió en 2022 de Rusia, quedaron unos activos allí que asumieron otros empresarios rusos que cogieron esa franquicia, pero se encuentra la base, y es muy difícil salir. Y lo otro, Margarita, es que están diciendo que las empresas que se quedaron en Rusia se quedaron apoyando al régimen de Rusia. ¿Cómo te parece? En definitiva, lo que tienen que evaluar que esas empresas que se quedaron es porque confiaron en el sistema empresarial ruso, en las garantías que ese sistema les ha aportado hasta ahora. No tuvieron el temor que tuvieron alrededor de 1.000, se dice, 1.000 empresas habían abandonado Rusia al calor del estallido de este conflicto bélico en febrero de 2022. Pero, a ver, yo estaba analizando y reflexionando sobre estas maniobras de Estados Unidos, y me parece que congelar fondos de otros países ya es una modalidad, un modus operandi que emplea el imperialismo occidental para castigar al adversario político que no pueden doblegar. Y como Rusia se les ha comportado de manera indomable, bueno, ellos no han podido utilizar otra cosa más que este tipo de maniobra de congelarle los fondos, incautarlos y ahora humillarlos, querer humillarlos, mandándoselos al adversario que pasa la gorra siempre clamando por todos lados. Pero eso es similar a lo que le hicieron a Venezuela. No sé si recordarás, Ivette, que cuando la Unión Europea no reconoció a Maduro como presidente, sino al títere Juan Guaidó, como encargada de Venezuela, le congelaron 3.000 millones de dólares, de los cuales hace poco fue que le reembolsaron 1.500 millones de dólares a Venezuela. Gracias, dicen, que a un fallo judicial que se dio en Portugal, aunque la oposición venezolana ha seguido diciendo que esos fondos van a seguir bajo la protección de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, vendidos como siempre. Suerte que Venezuela no está en guerra, porque ahí entonces sí que iba a correr peligro el tema de que le desvíen esos fondos hacia el adversario que tenga Venezuela, porque es lo que han querido hacer con Rusia. Así que así funciona la soberbia y la prepotencia del imperio estadounidense. De modo que esto que ocurre ahora, Ivette, no es más que un ojo por ojo, diente por diente. Y ahora hay que ver que si ese decreto va a tener un impacto más amplio para otros países, como yo te decía ahorita, sospecho que si Blinken triunfa en su labor ahí de convencimiento a los aliados para que le hagan lo mismo a Rusia en sus bancos por ahí, bueno, por ejemplo, el G7 podrían enfrentar sanciones similares por parte de Rusia, porque todo el que tenga negocito en territorio de la Federación va a ser alcanzado, pero para eso yo digo que tendrían que ampliar el decreto o sacar uno nuevo, pero a cada país que cometa ese desliz, ese error, o
hacer uno para el G7, para cualquiera de esos países del G7. No sé, eso me parece que no es tampoco terreno mío en específico, es una cuestión judicial o legislativa, pero creo que es lo que habría que hacer porque el decreto actual es solo para el territorio de Estados Unidos. Así es que... Pero Margarita, la parte de las empresas que se encuentran en Rusia tienen que empezar a mirar cómo van a gestionar esa salida porque no es tan fácil. Vender en Rusia no es fácil y adicionalmente, pues las que lograron hacerlo antes, pues tienen, digamos, como lo mencionábamos hace un momento, todavía algunos activos allí, ¿cierto? Pero el tema es que se debe vender, las empresas deben vender sus participaciones en activos rusos con un descuento de 50% y pagar el 10% de un impuesto voluntario de salida. Imagínate todo lo que puede llevar en consecuencia, gracias a los movimientos de Estados Unidos y pues obviamente del G7 de Occidente con esta fiesta que están haciendo, intentando repartirse el botín para favorecer a Ucrania. Se supone ya con esto que les ponen sobre la mesa, estas opciones que Rusia les pone sobre la mesa, se pretende pues hacer este fondo de compensación en respuesta a esa expropiación ilegal de activos rusos. Entonces, estas sanciones están vigentes, Margarita, desde 2014. No son sanciones que vienen de ahorita ni del momento en que empezó la guerra. Desde 2014 volvemos a la misma historia de que ya venía fraguándose todo este entramado contra Rusia para poderlo arrinconar, llevarlo. La OTAN tuvo unos movimientos digamos, aparentemente estratégicos, que de estrategia sabemos que tampoco es que tengan mucha, pero han sido bastante burdos. Y lo que pretendían con Rusia era llegar a arrinconarlo, repartirlo, porque llegaron a pretender que si llegaban a atacar a Rusia lo podían repartir, dividir, acabar y ellos quedarse con los recursos, básicamente, y así en lenguaje burdo era lo que pretendían en un principio. Rusia no solo ha aguantado, sino que se ha fortalecido. Y se ha fortalecido de una manera impresionante porque ellos supieron de qué iba el tema de las sanciones y de los bloqueos y lograron al interior volver a enfocar otro tipo de negocios, fortalecer su economía, su agricultura, su industria. Y es obvio que Rusia ya no es la misma de hace mucho tiempo como pretendía la OTAN manejarlo. En este sentido, Margarita, pues vamos a ver qué le viene a esas empresas si llega a hacerse efectivo el decreto, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que se van a aconsejar, sobre todo porque este tirón de orejas que significa este decreto para Estados Unidos tiene que ser visto como una señal de advertencia mayúscula por parte del resto de esos países del G7 que son aliados de la OTAN y son súbditos también de Estados Unidos, porque todos son uno. ¿Te das cuenta? Y todos sí, claro. han hecho lo mismo, tratar de enviar paquetes financieros a Ucrania y por lo tanto van a aplaudir la propuesta que lleva Blinken al G7 de hacerle esa encerrona a Rusia. Pero yo creo que ya no va a llegar, ¿eh? Yo creo que este decreto le va a poner un freno importante. Ojalá que eso así sea porque se van a perjudicar muchas empresas que a lo mejor no les interesa el tema bélico, que lo que quieren es que de verdad reine la paz ya, y lo que les interesa es hacer sus negocios y prosperar económicamente. Pero bueno, si son de esos países, los alcanza la ley. Por supuesto, Bueno, Margarita. Lo que sí es cierto es que
Sí, nos queda un segmento. Lo que sí es cierto, Veamos. Margarita, es que ninguna empresa, ningún empresario, por partidario que sea de la guerra o del conflicto o de ir en contra de Rusia, va a perder dinero. Eso lo tiene claro. Yo no voy a perder mi dinero porque es que Putin me cae gordo. Decimos acá en Colombia que nos cae mal una persona, nos cae gordo. Eh, no, no creo que ningún empresario piense así. Los empresarios piensan con números, números, Lo que pasa es que, pérdidas y claro, ganancias. y una de las cosas que evalúa un empresario cuando va a hacer una inversión en un determinado país es el riesgo, a qué Eso, riesgo se somete y si ve que ese país está en un conflicto bélico, pues lo que hace es o no entrar en una inversión o si ya está adentro, tratar de salir y ponerse a salvo. Pero si en ese país que está en conflicto le ofrecen garantías y le ofrecen un clima de paz, que es lo que se respira dentro de la Federación Rusa, porque es lo que han dicho muchos empresarios y personas que van y vienen de allá, que no se siente la guerra allí adentro. Entonces, si hay ese clima de paz, yo creo que eso es favorable a la permanencia de empresas extranjeras dentro de Rusia. Así es que, bien. así veo yo este tema. Así es, Margarita. Veamos, Vámonos con el último segmento. vamos a ver. Esta medida recuerda las grandes respuestas estratégicas de Rusia a lo largo de los siglos. Desde Pedro el Grande hasta la Guerra Fría, Rusia ha sabido responder a las amenazas externas con una combinación de firmeza y astucia. La decisión de Putin se enmarca en esta tradición, enviando un mensaje contundente a Washington y sus aliados. El impacto potencial de esta medida es significativo. En primer lugar, subraya la capacidad de Rusia para contraatacar en el ámbito económico utilizando los recursos disponibles dentro de sus fronteras. Además, crea un precedente para otros países que enfrentan sanciones similares, mostrando una vía para responder a la confiscación de activos por parte de potencias extranjeras. En el ámbito internacional, esta decisión de Rusia podría tener amplias repercusiones. Los aliados de Washington podrían reconsiderar sus propias políticas de sanciones, viendo la potencial respuesta de Rusia como un riesgo significativo. La reacción dentro de Rusia ha sido de apoyo generalizado. Los ciudadanos, que han soportado los efectos de las sanciones occidentales durante años, ven en esta medida una justa compensación y una muestra de la determinación de su gobierno para defender los intereses nacionales. Los medios de comunicación estatales han aclamado la decisión como un acto de justicia y un paso necesario para proteger la soberanía económica del país. Desde el punto de vista económico, el impacto a largo plazo de esta medida dependerá de varios factores, incluyendo la respuesta de Estados Unidos y la capacidad de Rusia para gestionar las propiedades confiscadas de manera efectiva. Sin embargo, lo que está claro es que Rusia no está dispuesta a ceder ante las presiones occidentales y está preparada para tomar medidas contundentes para defender sus intereses. Este decreto también pone de relieve la creciente tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. A medida que ambos países continúan en un enfrentamiento económico y diplomático, las acciones como estas son indicativas de una nueva fase en su rivalidad. La historia nos muestra que los conflictos entre grandes potencias a menudo tienen repercusiones globales, y este no parece ser una excepción. El oso no tiene un pelo de tonto, es muy rápido en respuesta a Vladimir Putin, un estratega en todos los órdenes, en el plano militar y también en el plano comercial y de relaciones diplomáticas. Él ha sido bombardeado y ve por todos los lados. Lo han tratado de acosar por todo lo económico, en el terreno militar, en el diplomático, y hay toda una secuencia de injerencia de Estados Unidos en ese conflicto que tiene Rusia con Ucrania, que cuando se prolongó un poquito más allá de la intervención militar, cuando comenzó, que se dijo que iba a ser breve, pero bueno, ahora hemos visto que se ha prolongado, bueno, pues aparecieron los sabotajes contra Rusia.
y las explosiones de los gasoductos, ¿te acordás del Nord Stream 1 y 2? Y luego las sanciones de la Unión Europea a Rusia, después el congelamiento de los activos rusos en Estados Unidos, que es muy reciente lo que pasó ahora. Es decir, lo han bombardeado por todos los flancos en el terreno militar, en el económico, en el diplomático, en todo lo que huela ruso, la rusofobia, la xenofobia, la discriminación, todo tipo de bombardeo. Así que todo esto sin contar el ataque feroz por parte de los principales medios de prensa al servicio de la OTAN y del Pentágono, que demonizan y constantemente lo hacen y presentan a Putin como un enfermo mental, porque lo han dicho, han publicado muchísimas cosas aborrecibles totalmente, y dicen que está siendo engañado por sus propios generales y partidarios, y hasta instalan en medios occidentales la idea de la posible desaparición de Putin a través de un golpe de Estado, de su asesinato, qué sé yo, cualquier cosa inventan. Así que porque él no es un perdedor. Ese es el tema. No lo han podido doblegar. Es más, han llegado al punto de decir que Putin solo fanfarronea con la amenaza nuclear. Porque si se siente acosado, claro, que si su pueblo también lo está, es más probable que la haga factible inicialmente en el terreno táctico. Bueno, ya las operaciones, o sea, eso lo hizo en estos días Zelensky, cuando dio la entrevista al New York Times, dijo que él desestimaba totalmente la posibilidad de una escalada nuclear, que eso no era, para él no era importante, porque Vladimir Putin cuidaba su propia vida y que él no iba a exponerse ni él ni a su pueblo a una eventual ataque nuclear. El tema es que él está confundiendo la bomba que lanzaron los gringos la estratégica, en Nagasaki, que acabó con una cantidad de personas, 220,000 personas murieron. Eso se les olvida, que Estados Unidos fueron responsables de esa masacre masiva, pero no, ellos son santos. Hoy en día el manejo de las armas nucleares es diferente, lo explicaste tú en estos días, Margarita, con las armas más pequeñas que son específicas para blancos puntuales, donde las pérdidas van a ser mucho menores. Esto no lo tiene el señor Zelensky porque a él no le importa ni cinco su gente, ni nada, le importa es él estar allí. Y por supuesto la OTAN, Estados Unidos, pues ellos tienen sus propios intereses. Vemos cómo en el G7 se están intentando feriar los recursos con el supuesto argumento de que hay, y ya desgastado argumento de que hay que ayudar a Ucrania. El ministro, no recuerdo en este momento, un ministro de Ucrania dijo recientemente también que la ayuda que le estaba brindando la Unión Europea era insignificante. ¿Qué más quieren? O sea, ya más de cuántos millones. Porque no sabemos cómo se puede licuar tan rápido y tan fácil billones ya de dólares de partidas financieras. Los paquetes son uno detrás de otro. ¿Qué hacen que no alcanzan? Como no alcanzan en el tiempo. Insignificante. Palabras textuales. Claro. Es demasiado aterrador cómo se ponen estos ya no son ni estrategas, ni presidentes, ni nada. Son vulgares ladrones que a ver cómo pueden coger porque necesitan para llenar sus propios bolsillos. No me vengan con cuentos de ideales políticos, de derechos, de libertad y de democracia que no existen. ¿Sabe lo que pasa? Que ellos lo que hacen es coaccionar a la OTAN, a la Unión Europea y a Biden con el tema de que van a perder a Rusia, porque ellos saben que no es Ucrania lo que les interesa, sino es Rusia, es bombardear Rusia, es destruir el poderío militar de Moscú,
Eso es el objetivo real de todos estos, de todo este poder militar tan descomunal que existe, porque sabemos que detrás de eso está toda la fábrica de la guerra. Detrás de eso, si no hay guerra, no hay entrada de dinero, no hay enriquecimiento. Si se terminan las guerras, se hunden. Y ese es el tema, mantener el conflicto. Y también ellos ven que Ucrania está prácticamente perdida. No le da tiempo a reclutar a 500.000 de hombres para poder llevar la contraofensiva, que ya vimos que en Kharkov está anotándose victorias una detrás de la otra. Ya no hay Rusia. Contraofensiva. Ya no hay contraofensiva, porque ¿en qué tiempo van a capacitar a un hombre joven arrancado de la puerta de su casa para que pueda destruir un sistema ruso de alta tecnología? Tiene que conocer cómo se hace eso, tiene que conocer todo, y no hay tiempo para prepararlo. Así es, Y lo que Margarita. yo te decía, Hay una cosa que piden. hay una cosa de lo que acabas de mencionar que vale la pena ampliar un poquito, es que en estos días bombardearon Crimea, y Crimea legalmente aún no ha sido a nivel internacional reconocida como provincia rusa. Están bombardeando entonces a su propia gente, a su propia región. Esto es totalmente contradictorio. Si yo no reconozco que Crimea es de Rusia, ¿por qué voy a bombardear algo que aparentemente aún sigue siendo mío? No tiene ningún sentido, pero ahí está. Esa es la falta de no sé, de visión, de estrategia, de todo junto de esta gente. No, y lo decíamos también que es parte de la ofensiva informática, o sea, de las mentiras que van construyendo, porque el mismo Alexander Sirsk, que es el jefe militar de Ucrania, ha ido ocultando la cifra real de bajas que tienen y también la cantidad de territorios, de aldeas que van perdiendo. Y precisamente eso que pasó en Crimea es el ocultamiento de una realidad. Es una herramienta comunicacional que están usando, negar, ocultar para hacer creer que ellos se mantienen todavía en la ofensiva, o sea, en la contraofensiva, que todavía existen, que son fuertes, cuando en realidad están acorralados y están con las fuerzas totalmente diezmadas que no les alcanzan para poder respirar. No quieren tampoco sentarse a negociar, ni quieren sacar la bandera blanca. Bueno, entonces tendrán que desaparecer como los dinosaurios. Así es, Margarita. Así de fácil. Total. Yo creo que hasta acá hemos hecho un repaso de todo este decreto tan importante que acaba de librar el Kremlin y que va a tener un impacto no solo de advertencia para las empresas estadounidenses y para las autoridades estadounidenses, sino también para los gobiernos de los países del G7 que osen traspasar los límites y aliarse con las propuestas que quiere llevar Blinken para dejar secuestrados los activos rusos en los bancos de esos países. Es una gran advertencia, hay que verlo así, mucho más allá de lo que es el territorio estadounidense. Por ahora, agradecerles a nuestra audiencia toda la atención que nos han prestado. Estamos realmente muy satisfechos por los comentarios que han compartido en los últimos días, porque nos demuestran que están muy sensibilizados con esta temática, que la siguen, que la conocen, y a nosotras nos aporta muchísimo cualquier opinión que venga, porque no tenemos todo en nuestras manos. Tenemos una visión que encontramos en los medios, que analizamos en los principales medios que siguen el tema de la guerra, pero hay personas que tienen también su macrovisión del problema y la pueden compartir, y es de gran utilidad para nosotras. Así es, Margarita. Bueno, así llegamos al final de esta emisión.
Los dejo con la reflexión del día de hoy. El gran Cartago lideró 3 guerras. Después de la primera, seguía teniendo poder. Después de la segunda, seguía siendo habitable. Después de la tercera, ya no se encuentra en el mapa. Albert Camus. Así que hasta que nos volvamos a encontrar.